Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de mecánica de fluidos. En esta ocasión nos toca revisar el concepto de principio de Pascal. ¿De qué se trata esta cosa de principio de Pascal? El principio de Pascal nos dice la forma en que se distribuye la presión en un líquido incompresible, cosas como el agua, el aceite y de ese estilo. Esta cosa nos sirve para explicar asuntos como cuando tú echas agua en una manguera, el líquido, ¿cierto? El agua va a alcanzar el mismo nivel en ambos brazos. También nos sirve para explicar el funcionamiento de las prensas hidráulicas y también la construcción de algunos instrumentos como el barómetro de Torricelli. Eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Voy a hacer algunos desarrollos de ejercicios. Toda la materia la puedes encontrar como siempre en un enlace ahí en la descripción que condensa mi página, donde está lo mismo pero está escrito ordenadito. Eso, si esta cosa te ayuda a entender estas cuestiones y hace que la vida te sea un poco más fácil, ahí le puedes dejar un like y una compartida y todas esas cosas raras del YouTube. Y si no entendiste nada, ahí me harás preguntas y yo te echaré una ayuda. Así que vamos a la pizarra. El principio de Pascal nos habla de una propiedad de los fluidos. Pero no de cualquier fluido en general. Por ejemplo, el aire no va a satisfacer el principio de Pascal. Es una propiedad más bien de los líquidos. ¿En qué consiste esta propiedad? Esta cosa se puede observar cuando metes un líquido dentro de un contenedor, teniendo este contenedor diversas formas. Hacerle figuritas más exóticas. Entonces, a medida que esta cosa se va llenando, vamos a echar agüita por acá. A medida que esta cosa se va llenando, el nivel del líquido sube de forma pareja en todos lados. Bueno, aquí si te fijas está cerrado, así que no va a subir, aquí no va a subir, porque aquí va a actuar una presión, la presión de lo que está acá dentro. Pero lo que está abierto al aire, sí que va a subir de forma pareja, y así va a subir. Acá en este dibujo en algún momento el líquido empezará a caer y empezará a llenar esto. Fíjate que mientras yo siga metiendo agua, esto no va a subir hasta que se llene este compartimento de acá. Y cuando se llene ya seguirá subiendo. Pero siempre manteniendo el mismo nivel. Acá hay un nivel que podríamos ponerle el nombre de nivel de líquido o de agua, si prefieres, en el caso de que esto acá sea agua. Fíjate que acá alcanza un nivel y llega hasta ese nivel, seguramente empezará a caer si yo sigo echando más agua, ¿cierto? Y se empezará a llenar esto de acá. Y de nuevo, el nivel no va a subir hasta que esto se llene, y cuando se llene seguirá subiendo. Esta cosa ocurre debido al principio de Pascal. ¿Pero por qué ocurre esto? Sucede que el líquido, pongamos aquí un compartimento, lo voy a dibujar blanco mejor. Tenemos aquí un compartimiento, un objeto, contenedor, y en esta cosa tenemos algún líquido, pongamos que es agua. Nosotros sabemos que este líquido está formado por partículas, y estas partículas se mueven relativamente libres en el interior. Sin embargo, hay una fuerza entre estas partículas que tiende a preservar la distancia promedio entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Las partículas, a pesar de que se mueven las unas con respecto a las otras, no se van a acercar más ni tampoco se van a alejar entre ellas, en promedio. Tienden a mantener siempre la misma distancia, en promedio. Como ya hemos visto antes, cuando vimos los medios continuos, vamos a poner el enlace por acá, esto tiene una implicancia. La implicancia es que los líquidos preservan su volumen. Aunque no preserven su forma, siempre van a preservar el volumen. De modo que cuando yo empiezo a echar el líquido en este compartimiento, el peso del líquido empuja en todas direcciones a las demás partículas, ya estas entre sí. Y como mantienen la distancia siempre igual, en promedio, por necesidad, esta fuerza que se distribuye sobre cada partícula tiene que distribuirse de forma igualitaria. Porque si sobre un par de partículas la fuerza fuese más intensa que con otro par, entonces lo que ocurriría es que estas tendrían o a acercarse o a alejarse. Pero en general eso no ocurre, al menos no en promedio. Y debido a eso es que el volumen se mantiene constante a pesar de que las partículas se mueven libres. ¿Cierto? Están haciendo esto continuamente, ahí dando vueltas. Pero nunca se alejan mucho ni tampoco se acercan tanto. En promedio, el promedio de todas las partículas siempre está a la misma distancia. El promedio permanece constante. Es por esto que lo que empuja una partícula en una región, supongamos acá, la presión que siente, ¿no es cierto?, aquí va a ser la misma presión que siente acá. Y la misma presión que siente acá, a la misma altura. Porque como ya hemos visto en el video anterior, en otro video anterior, la presión en un líquido con peso se expresa como ρGH, la densidad del líquido, la constante de gravedad y la profundidad. Mientras más profundo, mayor es la presión. Y como ya hemos visto, la presión se va a distribuir de manera uniforme según la profundidad. O sea, hay niveles de presión, por decirlo así. Hay niveles de presión. Y estos niveles
son horizontales porque dependen de la altura. Entonces, conforme yo agregue líquido, voy a producir distintos niveles de presión. Y los distintos niveles de presión van a tener su propia altura. Es por eso que el líquido siempre está horizontal. Si no estuviese horizontal, no se cumpliría esta ley y el líquido haría cosas así. Se acumularía en un costado. Otra propiedad que tienen los líquidos es la siguiente. Volumen desplazado igual a volumen cedido. Para esto voy a valerme de otro ejemplo. A ver si me funcionó el truco. Perfecto. Aquí he copiado una imagen un poco más bonita. Veamos lo que pasa aquí. Voy a agrandar esto un poco. Fíjese en lo siguiente. Acá yo tengo un contenedor con formas extrañas. Y en este contenedor he metido esta vara. Y esta vara le ha quitado ese espacio al líquido. Ese volumen B1 que aparece acá. Eso que está ahí, se lo he quitado al líquido. Como consecuencia, el líquido ha tenido que subir de nivel en los otros lados, esto que está acá. Nótese que ese nivel va a ser el mismo en ambos lados. Aquí es distinto porque esta cosa está aplicando una fuerza. Este de acá está aplicando una fuerza que empuja el líquido, por lo tanto ejerce una presión y esta presión eleva, ¿no es cierto?, el nivel del agua, del líquido. Ahora, lo que va a ocurrir es que como el volumen del líquido siempre es constante, el volumen que se perdió acá de líquido se tendrá que ganar en estos otros bordes de acá. A eso nos referimos con volumen cedido. P1, volumen cedido, es igual al volumen desplazado, P2 más P3. Este volumen se desplazó debido a que perdimos este volumen de acá. Ahora, aquí es probable que genere un poco de confusión el término cedido o desplazado. En realidad, los dos volúmenes fueron desplazados, pero necesitamos ponerle un nombre distinto para que no se confunda. Yo desplacé esto de acá y esta cosa también se desplazó. Lo que se desplaza acá es lo mismo que lo que se mueve en estos dos extremos. Lo importante es que se entienda la idea. Ahora, esta idea que acabamos de revisar es justo lo que nos permite llegar a una aplicación, que es la de las máquinas hidráulicas. Voy a hacer el mismo truco de recién para tener un dibujito. Ahí está. Ahora, observe esta cuestión. Esto es un modelo de una máquina hidráulica, el más sencillo. ¿De qué se trata esto? Fíjese que acá adentro hay un líquido incompresible. Y acá tenemos dos pistones. Uno de área A1 y otro de área A2. Ahí están las distintas áreas de los pistones. Si yo aplico una fuerza acá y bajo este pistón hasta alguna posición por aquí, lo que va a ocurrir es que se va a desplazar un volumen, voy a escribir con rojo, se va a desplazar un volumen B1 igual al área por la altura. Y como consecuencia acá tendrá que subir otra altura para compensar el volumen cedido acá. Tendrá que desplazarse un volumen por acá. Ese volumen será un volumen 2 igual a el área 2 por la altura 2. Ahora, esto tiene consecuencias porque si esto aplica una fuerza hasta llegar a este punto y queda en reposo, acá va a aparecer una fuerza igual y contraria por la acción y reacción. Ahora, ¿cómo analizamos esta idea? Si esta cosa está en equilibrio aplicándose estas fuerzas, nosotros podemos dividir el sistema en dos. Llamamos a esta la parte 1 y la parte 2. Luego decimos lo siguiente: si el sistema queda en equilibrio, entonces tenemos que la presión en el lado 1 tiene que ser igual a la presión en el lado 2. Ahora, ¿qué es presión? Nosotros sabemos que presión es igual a fuerza dividido área. Entonces, lo que vamos a suponer aquí es que vamos a aplicar una fuerza en este punto y vamos a aplicar otra fuerza en este otro punto. Esta fuerza va a compensar a esta para que el líquido no se desplace. ¿Qué va a pasar con esto? Aquí voy a tener la fuerza 1 dividido al área 1 y aquí voy a tener la fuerza 2 dividido al área 2. A partir de esto, nosotros podemos inferir lo siguiente. Esto es lo mismo que quiere decir que la fuerza 2 es igual a área 2 dividido área 1 por la fuerza 1. Esta cosa de acá le vamos a llamar coeficiente de amplificación. Amplificación, reducción. Y nos proporciona distintos significados. Quiere decir que si aplicamos una fuerza F1 en este punto, entonces para mantener el equilibrio vamos a tener que aplicar una fuerza F2 igual a esta operación de acá. El cociente de las áreas por la fuerza F1. Por ejemplo, pongamos un pistón 1. Entonces el área 1 va a medir 30 centímetros cuadrados y vamos a aplicar una fuerza 1 igual a 10 newton. Y el pistón 2 tiene un área de 70 centímetros cuadrados. ¿Qué fuerza voy a tener que aplicar en el pistón 2 para mantener el equilibrio? Entonces, aplicando la fórmula que acabamos de obtener, tenemos que la fuerza 2 va a ser igual a 2, 70 dividido 10, 70 dividido 30, por 10 newton. Fíjate que los centímetros cuadrados se mataron acá, ya ni siquiera lo escribí. Si haces las cuentas, esto te va a dar 23,3 periódico newton. Entonces, eso significa que si en un costado tú aplicas 10 newton,
Y acá tú aplicas 10 newton. En el otro lado que tiene el pistón más grande vas a tener que aplicar 23 newton para poder equilibrar esa fuerza. Pero eso tiene otro significado adicional. Esto también significa que si en el pistón 1 aplico 10 newton, en el pistón 2 saldrán 23,3 newton. Eso quiere decir, tengo mi maquinita, aquí está el líquido, y yo aquí aplico una fuerza de 10 newton, por aquí va a salir una fuerza de 23,3 newton. Lo que obtengo es una amplificación de fuerza. Y con eso ya podemos empezar a construir máquinas hidráulicas. Esta cosa también lo ves aplicado en un ejercicio sencillo. Si tú tomas una jeringa pequeña, o una jeringa pequeña y una jeringa grande, sin aguja, y pones a dos personas a competir con estas dos jeringas con una manguera, y aquí a una niña pequeña le pasan la jeringa pequeña, y a un tipo grandote le pasa la jeringa grande. Entonces lo haces competir a aplastarla con el dedo. ¿Quién crees que ganará? La niña va a obtener una ventaja porque va a tener el factor de amplificación a su favor. Va a ocurrir que no importa qué tan fuerte sea este tipo, no importa qué tan fortallo sea este desgraciado, el factor de amplificación le va a jugar en contra de todos modos y va a perder, a menos que sea un Super Saiyajin o algo por el estilo. Y este mismo principio es el que se utiliza, por ejemplo, para mover el brazo de una retroexcavadora. De fija, está lleno de tubos extraños donde adentro hay líquido hidráulico que producen el movimiento. Esto es en el fondo la teoría que hay detrás del principio de Pascal. Ahora toca hacer algunos ejercicios, vamos a hacer algunos sencillitos para ejercitar, no sé, para darle más realismo a estas cosas, para que no sea tan abstracto. Bien, aquí he copiado los ejercicios que vamos a revisar, son bastante sencillos en realidad, así que vamos a resolverlos. El primero dice, dos personas quieren nivelar un terreno en pendiente. Para esto toman una manguera y la llenan con agua para luego ubicar sus extremos a una distancia horizontal de 275 centímetros. La altura del nivel del agua en un punto es de 110 centímetros y en el otro es de 175 centímetros. Entonces se nos pide calcular cuál es el desnivel del terreno y cuánto es el ángulo de inclinación del terreno. En realidad el primero es re fácil porque solo nos pide el desnivel, o sea la diferencia de altura. Lo he marcado aquí, hay un delta H. Entonces tenemos altura 1, esta cosa es 275, esa es la distancia horizontal, la altura es de 110 y la altura 2, 175. Ya, aquí puedes generarte un poco de confusión en cuanto a la dirección. Puedes tomar H2 menos H1 o H1 menos H2, porque no te están preguntando si esta cosa está en subida o en bajada, es lo mismo. Así que puedes tomar cualquier diferencia, lo que importa es el valor absoluto. Así que le pones valor absoluto a esta cuestión y te ahorráis las discusiones. Bueno, este de aquí lo escribes así, ¿no? Así. Le ponéis valor absoluto y ya no te preocupáis si vais de subida o lo estáis midiendo de bajada. Son cosas insignificantes. Entonces va a tener H2 175 menos 110. Todas estas cosas están en centímetros. Ahí está, 65. Ese es el desnivel. La opción le llaman desnivel. Parte A. Ahora, la parte B te pide calcular el ángulo de inclinación. ¿Cómo determinas eso? La verdad es que es bastante sencillo también. Haces un triángulo donde uno de los lados es justamente el desnivel. Este lado de acá es la distancia horizontal. Y esto que te queda acá será el ángulo. Llamémosle alfa. Entonces, el desnivel vimos que son 65 centímetros. La distancia horizontal, esta cuestión son 275. Y 275, estamos bien. Así que simplemente dices tangente de alfa, o sea, el tangente de este ángulo, cateto opuesto partido por el adyacente. Y esto de acá es equivalente a decir que alfa es igual a arco tangente. Entonces simplemente reemplazar los números. Arco tangente de 65 partido por 275. Las unidades se van a matar ahí. Lo más probable es que aquí el ángulo lo estés buscando en grados, así que te asegura de tener la calculadora en grados. ¿Cómo te asegura de tener la calculadora en grados? Muy sencillo. Tú vas a calcular seno de 90. Tú pones seno de 90 en tu calculadora. Si esa cosa te da 1, tu calculadora está en grados. Si te da una cosa rara, 0,89, no sé qué diablos, esa cuestión está en radianes o cualquier otra cosa. Bueno, ahí yo lo puse en radianes y me dio 0,89. Seno de 90 es 1, de 90 grados, así que así te aseguras de que tu calculadora esté en grados. Habiéndote asegurado que tu calculadora está en grados, tú calculas el arco tangente de 65 partido por 275 y esta cosa te va a dar aproximadamente 13,29 grados. Y ya está listo. Ese es el ángulo de inclinación. Vayamos ahora al siguiente ejercicio. Este dice así: una manguera en forma de U tiene agua en su interior.
con una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y en uno de los extremos de la manguera se vierte aceite hasta completar una altura de 20 centímetros con una densidad de 800 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué diferencia de nivel se producirá entre los extremos de la manguera? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Lo primero que vamos a observar es que por la diferencia de densidad se va a producir una diferencia de altura. ¿Pero cómo la calculamos? La respuesta es sencilla. Si esta cosa está en reposo, nosotros podemos dividir este sistema en dos partes. Lo podemos dividir en dos, parte 1 y parte 2, y podemos decir que la presión en el lado 1 será igual a la presión en el lado 2, porque está en equilibrio, está en reposo. Ahora aquí te van a aparecer distintas cosas que debes considerar. Va a encontrar una altura, la voy a llamar H mayúscula. Esa altura va a ser la misma aquí, justo debajo de esta línea amarilla, H. Y aquí está ese H2 que no conocemos y este H1 que es de 20 centímetros, que es la altura de aceite. Entonces, ¿qué va a pasar? En este lado la presión 1 corresponde al ρGH1, pero esta densidad es del aceite. Así que le voy a poner una letra aquí abajo, A, más ρ, este es del agua, GH, la altura de agua, esa altura que he marcado en rojo. Esta cosa va a ser igual, voy a ordenar un poco esta ecuación, ρ del agua, GH, esta altura de agua de aquí, lo que está bajo la línea amarilla, más ρ de agua, H2. Entonces lo que he hecho acá fue separar las presiones que hay en el lado izquierdo de las presiones que hay en el lado derecho. Ahora lo primero que notamos es que estas dos cosas son iguales, así que las podemos matar, se van fuera. De aquí tenemos que la densidad del aceite por GH1 será igual a la densidad del agua GH2. Y esto es equivalente a decir que aquí puedo matar las G's, porque está a ambos lados, ¿cierto? Puedo decir que H2 es densidad del agua por H1 partido por, este es aceite que digo la densidad del agua. Le voy a poner una C de aceite, AC, así queda más fácil de entender. Entonces, el H1 son 20 centímetros. La densidad del aceite son 800 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí podemos hacer algunas simplificaciones. Fíjate que acá hay dos ceros y acá hay otro cero. Hay tres ceros y esto matan esos tres ceros de ahí. Entonces esto queda 16 centímetros. Voy a escribir con blanco porque no se va a ver bien. 16 centímetros. Eso quiere decir que este H2 es de 16 centímetros. Ahora nos preguntan qué diferencia de nivel se producirá entre los dos extremos de la manguera. La diferencia de nivel la vas a encontrar justo acá. Es eso de ahí. Delta H. Ese delta H será igual a 20 menos 16, que son 4 centímetros. Y ahí queda listo. O sea, lo puedes escribir tranquilamente acá. Por lo tanto, el delta H, la diferencia de nivel, que es el H del aceite menos el H del agua, esta cuestión son 20 menos 16 centímetros, que es igual a 4 centímetros. Ahí está la diferencia de nivel. Y ahí está listo. No es difícil. Bien, ahora pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente nos dice esto. Se trata del barómetro de Torricelli. Dice, Torricelli diseñó el siguiente instrumento para medir la presión atmosférica. Entonces aquí vemos una tina con mercurio y un tubo. Y dentro de este tubo hay vacío y lo que se observa es que el mercurio sube por el tubo. Entonces nos dice lo siguiente. Si la densidad del mercurio es de 13.534 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuál será la altura de la columna de mercurio debido a la presión atmosférica? Considere la presión atmosférica igual a una atmósfera, que son 101,325 pascales. Y luego nos dice, si el lugar de mercurio tuviese agua, ¿de qué porte tendría que ser la columna de agua para medir la misma presión? Primero vamos a explicar el funcionamiento de esta maquinita. Lo que hizo Torricelli fue pescar un tubo, lo sumergió en el mercurio completamente para que se llenara y luego lo levantó de un extremo, del extremo cerrado. Entonces, por el peso del mercurio, este va a tender a caer, produciendo el vacío, generándose esta figura, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos acá es vacío, aquí la presión es 0, y por fuera tenemos la presión atmosférica, aquí la presión atmosférica. Pero además tenemos la presión asociada a esa altura de mercurio, a esa presión ρGH. A ver, lo voy a escribir más acá, presión igual ρGH. Pero esta es la densidad del mercurio. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la presión exterior, vamos a poner aquí parte A, solución. La presión exterior, que es la presión de la atmósfera, va a ser igual a ρGH. Esta ρ es la densidad del mercurio. La presión atmosférica es de 101.325 pascales. Entonces ponemos aquí 101.325 pascal. La densidad del mercurio es de 13.534 kilogramos sobre metro cúbico. 13.534. La gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura, que desconocemos. Entonces esto implica que la altura va a ser igual a 101.325
dividido 13.534 por 9,8. Esta cosa está en pascales dividido kilogramos sobre metro cúbico por metros sobre segundo cuadrado. Ahora, si tú ves esto es una altura, debería darte en unidad de distancia. Nosotros ya podemos adivinar que esta cosa nos va a dar en metros. ¿Por qué? Fíjate en lo siguiente. Esta de acá es unidad de masa y esto de acá es unidad de aceleración. ¿Qué significa eso? Que lo que acabo de pintar de rojo está en Newton. Ahora fíjate en lo otro. Este pascal de aquí no es otra cosa que Newton sobre metro cuadrado. Lo va a pintar de verde. Entonces tú puedes bajar todo esto, lo copias tal cual y puedes escribir Newton sobre metro cuadrado. Eso es lo verde. Y todo esto de acá es lo mismo que Newton sobre metro cúbico. Pero como está dividiendo, lo puedes escribir acá metro cúbico sobre Newton. Entonces lo que va a pasar es que estos se van a matar. Este metro cuadrado va a matar 2 metros de acá y te va a quedar en metros. Entonces eso quiere decir que las cuentas que estamos haciendo tienen sentido. Las unidades calzan. Es importante que las unidades calcen. Si las unidades no calzan, todo está mal. Entonces ahora nos queda calcular ese número. Basta con tirarlo a la calculadora nada más. Esto te va a dar aproximadamente 0,763,948. Vamos a ponerle hasta 996. Y después sigue. Metros. Lo vamos a dejar hasta ahí. Esta cosa por costumbre se tiende a pasar a milímetros, o sea, le corremos la coma a 3 espacios. 763,95, lo vamos a aproximar ahí a 2 dígitos, milímetros. ¿Qué significa esta cuestión? Significa que podemos utilizar las unidades de longitud de la columna de mercurio como una medida de presión. Una presión atmosférica es la presión que hace que la columna de mercurio se eleve 763,95 mercurio. O sea, milímetros que digo. De hecho, por convención se dice que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, aproximadamente. Aquí lo hemos calculado como 763,95. Esa es la altura que va a tener el mercurio. Vamos a ver aquí, altura del mercurio, o de la columna de mercurio. Así que si te quieres fabricar un barómetro para medir la presión atmosférica, ya sabes lo que tienes que hacer. Solo tienes que conseguirte una tina, un tubo y un poco de mercurio. Ahora sí, tienes que tener cuidado porque el mercurio emite gases medios venenosos, se empieza a evaporar y tiene cosas raras. Es medio dañino el desgraciado. Ya, ahora la siguiente pregunta. Si en lugar de mercurio tuviese agua, así que en vez de usar mercurio usáramos agua, ¿qué altura tendría que tener la columna de agua para medir la misma presión? ¿Cómo resolvemos esto? Fácil. Lo único que tenemos que hacer es pescar esta misma cosa. A ver, voy a moverme un poco. Pescamos esta misma cuestión y en vez de mercurio usamos agua. O sea, aquí, en vez de poner mercurio, le ponemos agua. Y el agua tiene 1000 aproximadamente. Kilogramos sobre metro cúbico. 9,8 metros por segundo por la altura que queremos conocer. Pero no vamos a hacer todas las cuentas de nuevo. Lo único que tenemos que hacer es tomar esta que ya hicimos para el mercurio. Me la voy a copiar. Y el truco que voy a hacer es notar de que esto de que está aquí es la densidad del mercurio, que es la que reemplacé por la densidad del agua. Así que en vez de escribir eso, yo voy a pescar esta cuestión, voy a hacer mi trabajo de artesanía, le voy a quitar esto, le quito esto, y en vez de 13.000 y algo, le pongo 1000. Y aquí tengo la altura de agua. Y esto de nuevo va a estar en metros. Esto lo tirarás a la calculadora y te va a dar aproximadamente 10,339 y cosas, metros. O sea, para medir lo mismo, pero con agua en vez de mercurio, necesitarás una columna de 10 metros de agua, aproximadamente. Si quieres hacer el mismo instrumento pero con agüita, tu tubo tiene que medir 10 metros hacia arriba o más para que la presión del agua, por su peso, sea lo suficientemente fuerte para que haga un vacío. Nótese que esta columna que está acá, que es de mercurio, ejerce la misma presión que toda la columna de aire de la atmósfera. Eso es lo que quiere decir este experimento. Y utiliza este fenómeno como un instrumento de medición. Fascinante. Bien, ahora toca un último ejercicio. Este trata de un elevador hidráulico. Dice así: un elevador hidráulico tiene dos pistones, uno de 2 pies y el otro de 30 pies de radio. ¿Qué peso se tendrá que colocar en el pistón menor si en el pistón mayor se desea elevar un bloque de 1 tonelada? Si se desea que el pistón mayor eleve un bloque de concreto en una altura de 50 centímetros. Mira, aquí se copió. Vamos a corregir esto. Ahí está. Ahora sí. Si se desea que el pistón mayor eleve un bloque de concreto en una altura de 50 centímetros, ¿qué distancia debe recorrer el pistón menor? Ya, revisemos esta cosa. El sistema es más o menos así. Tenemos un pistón pequeño y un pistón grandote. El radio de este desgraciado es de 2 pies y el de este otro es de 30 pies. Entonces lo que queremos saber es que si colocamos acá 1 tonelada, ¿qué tendríamos que colocar acá para levantar esa tonelada? ¿Cierto? ¿Cuántos kilogramos? ¿No es cierto? Aquí colocamos 1 tonelada, son 1000
kilogramos. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Nosotros sabemos que fuerza 1 dividido área 1, lo voy a escribir con blanco porque azul es muy oscuro. Sabemos que fuerza 1 dividido área 1 va a ser igual a fuerza 2 dividido área 2. Entonces necesitamos conocer las áreas, la fuerza y la fuerza también, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la fuerza es masa por gravedad. Fuerza igual, porque estamos hablando de fuerza peso. Entonces vamos a decir que la fuerza 1 es masa 1 por gravedad 1, fuerza 2 masa 2 por gravedad. Si reemplazamos estas cosas, vamos a obtener que masa 1 gravedad dividido área 1 es igual a masa 2 gravedad dividido área 2. Entonces se van a matar la gravedad y va a quedar una relación entre masas. Masa 1 dividido área 1 va a ser igual a masa 2 dividido área 2. Pero ahora también tenemos que tomar el hecho de que el área es pi por el radio al cuadrado. Así que área 1 es pi r1 al cuadrado, área 2 será radio 2 al cuadrado. Lo reemplazamos acá. Y de nuevo tenemos lo reemplazamos aquí, lo reemplazamos acá y tenemos m1 dividido pi r1 al cuadrado. Esto será m2 dividido pi r2 al cuadrado. Ahora, a partir de esto, nosotros podemos despejar el m1, que es el que nos interesa. El m1 es la masa que va a ir acá. Aquí, a esta de acá la vamos a llamar m1 y a esta de acá la vamos a llamar m2. Esta de acá tiene área 1, este de aquí tiene área 2. Entonces, haciendo los reemplazos tenemos que m1 es igual a, esta cosa lo podría ir para allá, pero primero voy a matar los pi, que están a ambos lados. Entonces me va a quedar r1 al cuadrado dividido r2 al cuadrado por m2. Y aquí lo puedo simplificar un poco, queda r1 dividido r2 al cuadrado por la masa 2. Entonces aquí tengo una fórmula. Espera. Ah, no, está bien. Pensé que me había equivocado. Masa 1 va a ser igual r1 dividido r2 al cuadrado por m2. Y aquí tengo la fórmula del ejercicio. Esta es la fórmula del ejercicio. Porque el radio del pistón 1, el de acá, es de 2 pies. Y el otro mide 30 pies. Entonces, este desgraciado mide 2 pies. Y el R2 mide 30 pies. Y el M2 es 1 tonelada, que es igual a 1000 kilogramos. Entonces, si meto las cosas en esta fórmula que acabo de obtener, tengo que la masa 1 va a tener que ser 2 dividido 30 al cuadrado por 1000 kilogramos. Nótese que aquí los pies se mataron, así que no tuve que hacer nada. Esta cuestión es 1 sobre 15 al cuadrado, porque aquí puedo simplificar eso, por 1000. Y 15 por 15 son 225. Y si hacemos 1000 dividido 225, nos va a dar aproximadamente 4,4. Este es 4,4 periódico. Eso quiere decir que apoyando un bloquecito de 4 kilogramos y medio, ya estás levantando un bloque de 1 tonelada en este sistema, en esta prensa hidráulica. Ahí tienes la masa M1 que necesitas para levantar tu bloque de 1 tonelada. Livianito, ¿no es cierto? Ese es el nivel de amplificación de fuerza. El nivel de amplificación de fuerza aquí, en este caso, te lo da este coeficiente que hemos obtenido acá. Pero aquí está el cuadrado porque está en términos de los radios, pero si lo sacamos en términos de las áreas, no debería estar el cuadrado. Pero bueno. Entonces, el truco que uno hace es partir del principio. Partimos de algo que inferimos a través del principio de Pascal, que es esta relación, y a través de esta, utilizando otras relaciones, construimos la relación que nos resuelve el problema. Nosotros buscamos la masa. La idea de hacer esto es la de meter la menor cantidad de números en la calculadora. La calculadora la ocupas solo al final. Así te ahorras problemas. Ya, ahora veamos la pregunta B. Esto que hemos hecho es la solución de A. Vamos a poner aquí A. ¿Qué se tiene que hacer para resolver B? Para resolver B voy a copiarme este mono porque lo voy a usar. Lo voy a copiar y le voy a quitar cosas. Aquí ya no me interesa la masa porque solamente quiero ver cómo se desplazan los pistones. Esta cuestión. Lo que sí voy a conservar son los radios. Radio 1 y radio 2. Este era de 2 pies y este era de 30 pies. Entonces, la parte B nos dice, queremos que un bloque de concretos se eleve en una altura de 50 centímetros. Entonces, queremos que aquí este desgraciado se eleve 50 centímetros, sin importar cuánto pese, ¿cierto? Vamos a poner aquí H2 igual 50 centímetros. Para que esta cosa se eleve es necesario que acá baje un H1. Entonces, como el líquido de este sistema hidráulico es incompresible, tiene que ocurrir lo siguiente. El volumen cedido, vamos a ponerle volumen 1, tiene que ser igual al volumen desplazado. Llamémosle volumen 2. Pero volumen es lo mismo que área por la altura. Área 1 por H1. Lo mismo ocurre con el volumen 2. Área 2 por la altura 2. Ahora, el área es pi por el radio al cuadrado. Radio 1 por H1. Y aquí pasa lo mismo. Pi R2 al cuadrado por H2. Acá podemos matar los pi y puedo despejar el H1. Me va a quedar R2 al cuadrado partido por R1 al cuadrado por H2. Si te fijas es muy parecido a la relación que obtuvimos con las masas. R2 sobre R1 al cuadrado
por H2. Y ahí tienes la relación que necesitas para resolver el ejercicio. Las cosas las copio y ahí estamos. Entonces, como el R2 es igual a 30 pies, el R1 es igual a 2 pies y H2 es igual a 50 centímetros, esto implica que el H1 va a ser igual a 30 medios al cuadrado por 50 centímetros. Fíjate que hay una diferencia con el resultado que obtuvimos acá. Esta relación de fuerzas es inversa, es R1 sobre R2. En cambio, el recorrido del pistón, ¿no es cierto?, lo que tiene que moverse, es R2 sobre R1, es al revés. Esta cuestión te va a dar 15 al cuadrado, porque estos dos se matan y da 15 por 50 centímetros. Estos son 225 por 50 centímetros. Entonces tú vas y multiplicas 225 por 5, eso te da 1125 y le agregas el 0. Entonces te queda 11.250 centímetros. Si lo divides en 100 lo puedes dejar en metros. 11,25 metros. Ahora nadie va a construir un pistón tan largo, con una carrera tan larga, ¿no es cierto?, de 11 metros. Lo que se hace es poner un sistema de válvulas, ¿no es cierto?, que permite empujar el líquido. Y cuando esta cosa sube, repone el líquido, ¿no es cierto?, con líquido nuevo. Entonces está empujando siempre el líquido nuevo. Entonces ahí va subiendo. Bueno, ahí estaría resuelto el ejercicio. Aquí tenemos la carrera del pistón pequeño. Y le hacemos el cuadradito de la victoria, problema resuelto. Quedaríamos hasta aquí por ahora. Adiós.